apreciados estudiantes. Esta vez les traigo un video relacionado con la parte de métodos y técnicas de investigación, que es precisamente sobre cómo pasar de una idea de investigación a un tema general y luego del tema general a un tema delimitado. En eso se basa esta explicación breve, por lo que se hace necesario tener a mano las diversas ideas que hemos venido construyendo para pasar de esas ideas a una idea específica, y que de esa idea específica, la que más le motive, la que más tengan pasión por investigar y la que presenta mayor problemática, que quizás ustedes quieran conocer a mayor profundidad dicha problemática e intentar solucionar ese problema. Para ello vamos a hacer uso de la idea que ya tenemos nosotros señalada, y esa idea la vamos a convertir en un tema general de nuestro trabajo investigativo. Para lograrlo, vamos a realizar lo siguiente. En primera instancia tenemos que recordar que un tema de investigación es precisamente lo que se quiere investigar. Por lo tanto, no vamos a investigar algo que el propio investigador no se siente motivado por realizar. Eso es muy importante, porque de él depende el éxito o el fracaso de cualquier trabajo investigativo. Claro está que para elegir ese tema uno debe de preguntarse: ¿por dónde empiezo? ¿Cómo voy a proceder? ¿Cuál es el camino que voy a seguir? Por eso se hace indispensable, en primera instancia, hacernos una pregunta: ¿es posible desarrollarlo con la bibliografía que se dispone hasta el momento? ¿Hay suficiente bibliografía en la biblioteca, en los sitios web, en los libros, en los artículos académicos, en las tesis de maestría doctoral o de licenciatura? ¿Hay suficiente información? Es una pregunta importante, porque muchos temas se vienen abajo cuando no tenemos suficiente bibliografía. Otra cosa importante que debemos de preguntarnos: ¿es demasiado amplio ese tema o debo acotarlo o debo delimitarlo? Entonces, recuerden que muchas veces elegimos un tema extremadamente amplio y no vamos a tener ni el tiempo, ni los recursos humanos, ni económicos para desarrollarlo o para terminarlo. ¿Cuánto sé de este tema? En muchas ocasiones cogemos temas que no tenemos conocimiento. Alguien, por ejemplo, que estudia ciencias de la educación y de pronto escoge un tema relacionado con ciencias de la salud. Entonces ahí hay dos cosas muy diferentes. ¿Qué significa? Que uno debe de conocer sobre ese tema, y lo más recomendable es que sea propio del perfil profesional del estudiante de licenciatura o del estudiante de posgrado. ¿Es posible desarrollarlo en el tiempo previsto? Es otro aspecto que usted tiene que preguntarse. ¿Por qué razón? Muchas veces cogemos un tema y no lo vamos a poder desarrollar porque el tiempo que destinamos para su realización es muy corto. Por lo tanto, hay que hacerse estas preguntas antes de elegir el tema. Y recordemos que el tema se deriva de una idea de investigación. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta algunos aspectos que deben estar presentes en el tema y por ende en la delimitación de un tema. Para delimitar un tema, nosotros tenemos que tomar algunos criterios importantísimos. Uno de ellos es el lugar. En la delimitación del tema tiene que estar el lugar donde usted va a realizar la investigación. También tiene que colocar el tiempo. La temporalidad es muy importante, porque si lo dejamos sin la temporalidad, nosotros no vamos a saber en qué fecha, en qué mes, en qué año usted va a realizar o en qué periodo va a realizar su trabajo de investigación. Otro aspecto, otro criterio que debemos de tener en cuenta para delimitar el tema son los sujetos de estudio. Y por último, la dimensión del tema. Para entender esto, vamos a ver algo muy importante. Por ejemplo, en muchos casos el tema general es un tema muy amplio y nosotros lo tenemos que colocar en un tema muy pequeño cuando delimitemos el tema. Un ejemplo: si el tema es muy amplio, puede perder profundidad o incidir en los aspectos irrelevantes. Pero si el tema es muy pequeño, puede ser excesivamente sencillo y breve. Entonces tenemos que equilibrar esas dos cosas: que no sea ni muy grande ni muy pequeño el tema que nosotros vamos a realizar o vamos a delimitar. Algunos temas, sin ser demasiado complejos, demasiado exiguos,
son de escaso valor dentro de un tema general. Entonces tenemos que construirlo y elaborarlo de la manera correcta. La delimitación del tema queda explicitado en el propio título de la investigación. Para ello, toco aquí algunos ejemplos. El primer ejemplo, el tema general es violencia doméstica. Algunos asuntos específicos que se derivan del tema general son la prevención. ¿En quiénes? ¿En qué grupo social? En los niños. ¿En qué área geográfica? Aquí dice en el Perú, aquí puede ser Nicaragua, puede ser Costa Rica. Y el año en el 2010. Aquí tienen algunos elementos que pueden servir para formar el tema delimitado. Por ejemplo, prevención del maltrato a menores en Perú en el año 2010. Quiero que noten que aquí está el asunto, que es prevención. ¿Qué más está? Bueno, como es, el tema general dice violencia doméstica, entonces del maltrato a menores. Los menores son los mismos, el grupo social son los niños. ¿En qué lugar? Ese es el área geográfica. Tenemos en Perú. ¿Y en qué periodo? En el año 2010. ¿Notan cómo de un tema general lo pasamos a un tema delimitado? ¿Ves? Porque yo no puedo estudiar la violencia doméstica, es demasiado grande, es muy amplio. Pero si lo delimito, por ejemplo, prevención del maltrato de menor en Perú, incluso aquí alguien podría decir, eso está muy grande. Y aquí dijéramos, Nicaragua, muy grande. ¿Cuándo vamos? Necesitamos suficientes recursos económicos, humanos, tiempo, que casi no lo tenemos hoy en día, para realizar este trabajo de investigación. Pero si aquí en vez de decir Nicaragua, dijera Chontales, o dijera un poquito más pequeño, Huigalpa, o un poquito más pequeño, un barrio tal de Huigalpa, entonces lo estamos delimitando. Esto está en dependencia de nuestro tiempo que tenemos, de nuestros recursos económicos y de nuestros recursos humanos. Entonces, si está muy amplio todavía, delimítelo usted un poquito más. En este otro ejemplo, el tema general es la familia. El asunto específico es la crisis familiar. El área geográfica en un lugar que se llama Belén. Y el tiempo en el 2011. ¿Cómo hacemos que este tema general lo convirtamos en un tema delimitado? Crisis familiar, miren, ahí está el asunto, en los barrios del distrito de Belén o en la zona del barrio Belén, un ejemplo, y el periodo en el año 2011. Quiero que noten cómo siempre estos aspectos van a estar. También, recordemos, en muchas ocasiones se considera que debe de estar el enfoque, el objeto de estudio, el eje espacial y el eje temporal. Hay muchos autores que le dan otro nombre, pero en realidad es lo mismo. Por ejemplo, el enfoque, consecuencias de. El objeto de estudio, la contaminación minera. El eje espacial, en la Sierra Central. ¿Ve? Aquí está el lugar. Y eje temporal, durante la década de los años 90. Aquí sigue la misma nomenclatura anterior, pero con otro nombre. Entonces, ¿cómo queda nuestro tema delimitado? Consecuencias de la contaminación minera en la Sierra Central durante la década de los 90. Aquí podríamos adecuarlo. Consecuencias de la contaminación minera en la Libertad Chontales durante la década de los 90, ¿verdad? De la década del 2000, un ejemplo. Aquí podemos ver otro. Un tema se llama un tema general aula virtual. ¿Cuál es el criterio? Mire, el criterio temático, sobre qué va a hablar. El criterio espacial, en qué lugar o contexto va a realizarlo. Y el criterio temporal, en qué momento. Notan cómo este otro autor toma otro sinónimo. En realidad están hablando de lo mismo. En el anterior, notan que hablábamos del enfoque, el objeto de estudio, eje espacial y eje temporal. Aquí hablamos del criterio temático, el criterio espacial y el criterio temporal. ¿Qué significa el criterio temático? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué es tu trabajo de investigación? Entonces, competencias digitales del docente. Claro, porque estamos hablando de un tema de informática, aula virtual. ¿Cuál es el criterio espacial? O sea, ¿en qué lugar o contexto se va a realizar tu investigación? Nota, clases virtuales en la UAM. Aquí puede ser en la UML, aquí puede ser en UNAM Managua, aquí puede ser en UNAM León o en cualquier otra universidad o en un colegio específico de primario, secundario. ¿Cuál es el criterio temporal? ¿En qué momento? Bueno, en el año 2020. Entonces, ¿cómo queda nuestro tema delimitado? Competencias digitales del docente. Allí va la persona, el sujeto. Nota cómo está en el criterio temático. Está el sujeto también. El criterio espacial, ¿a dónde vas a realizar tu trabajo de investigación? ¿En dónde? En la UAM en este caso. Criterio temporal en el año 2020.
Vamos a ver cómo queda esto. Aquí ya nos quedó del tema general, que era aula virtual. Usted puede tener un tema general un poquito más grande. Nos pasamos a un tema específico. Miren, un tema delimitado. Competencias digitales del docente para impartir clases virtuales en la UAM en el periodo 2020. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, que está en la red. Este tema delimitado nosotros lo podemos convertir en una pregunta de investigación y ir avanzando en nuestro trabajo investigativo. Por ejemplo, miren cómo está, competencias digitales. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son las competencias digitales del docente para impartir clases virtuales en la UAM en el periodo 2020? Nota que de una idea que tenía pasé a un tema general y del tema general lo convertí en un tema delimitado, siguiendo ¿qué cosa? El criterio temático, el criterio espacial y el criterio temporal. Criterio temático va el asunto y la persona, el sujeto de estudio. En el criterio espacial va el lugar donde usted va a realizar la investigación, el área geográfica. Y en el criterio temporal va el tiempo. Pues puede ser un intervalo de varios años, puede ser un semestre, puede ser un trimestre, puede ser un año completo. Eso lo decide usted. De eso pasamos a nuestro tema delimitado. Y el tema delimitado lo convertimos en una pregunta de investigación. Esta es una pregunta macro. Y lo interesante de esto es que cuando tú tienes una pregunta de investigación bien elaborada, es porque tiene un tema delimitado bien estructurado con los componentes anteriores o los criterios que he estado mencionando. De eso, de esta pregunta hermosa que está aquí y de este tema delimitado, yo puedo sacar mi primer objetivo general. Si tu trabajo va a tener un objetivo general, de ahí sale. Mire, competencias digitales, analizar las competencias digitales. Aquí busqué un verbo propio de los objetivos generales en infinitivo. Bueno, que tiene que terminar en ar, er, ir. Entonces, aquí decía competencias digitales, entonces yo voy a analizar las competencias digitales. Alguien puede decir describir, valorar, evaluar. Eso depende de lo que usted vaya a realizar con tu trabajo de investigación. Entonces, sigo explicando. Del tema general, pasé a delimitarlo, tomando en cuenta qué cosa, la temática, el criterio temático que vas a usar y el sujeto de estudio. Luego el criterio espacial, dónde vas a realizar el trabajo de investigación. Y el criterio temporal, en qué tiempo lo vas a realizar. De ahí saqué este tema ya delimitado, lo convertí en una pregunta de investigación. Incluso ya tengo elaborado por acá nuestro objetivo general. Ahora a ustedes les va a corresponder en primera instancia a convertir el tema general en un tema delimitado. Claro está, porque ustedes ya tienen la idea de investigación seleccionada, también ya tienen el tema general y ese tema general lo tienen que convertir en un tema delimitado. Luego de eso van a construir una pregunta de investigación y un objetivo general, haciendo uso del tema delimitado, que es lo mismo que tenemos aquí. Teníamos el tema, lo convertimos en un tema delimitado, tenemos la pregunta ya y el primer objetivo general. Y ese va a ser el trabajo que van a tener para esta sesión de clase. Bendiciones y estoy a la orden para cualquier duda.